Hola, hola chicos. Hoy vamos a analizar los ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios si suman 90 grados. Es decir, un ángulo recto. Porque un ángulo recto mide 90 grados. O sea, si yo tengo un ángulo que mide aquí, yo tengo el ángulo O, A, B y C. Este ángulo de aquí mide 40 grados y este ángulo de aquí mide 50 grados. Entonces, estos dos ángulos son complementarios. ¿Por qué? Porque el ángulo AOB tiene 50 grados y en la suma del ángulo BOA tiene 40 grados. Entonces 50 y 40 son 90. Es como que yo diga aquí, ángulo AOB. AOB. ¿Cuánto tiene? 50, ¿verdad? Muy bien. Ángulo BOA. Esto es igual a 40. Entonces sumo 0 es 0, 5 y 4, 9. Nos da 90 grados. O sea, este ángulo es complementario. ¿Por qué? Porque mide 90 grados en la suma de los dos ángulos. Entonces cumple la condición que dos ángulos son complementarios si suman 90 grados sus ángulos, ¿verdad? Entonces la suma de estos dos ángulos me da 90 grados, entonces es un ángulo complementario. Bien, pero no siempre tienen que estar, hay veces, los ángulos en un solo ángulo, porque aquí, por ejemplo, el 40 es el complemento del 50. Podemos decir que si tengo, por ejemplo, dos ángulos, vamos a hacer dos ángulos. Aquí. Vamos a hacerlo ahí. Si yo tengo aquí un ángulo, ¿verdad? Aquí tengo quizá tenga ahí se me fue mal. Que yo tenga aquí un ángulo y que tenga aquí dos ángulos. Si este ángulo A, O, B y este ángulo R, S, T, este es el vértice, mide 46 grados y este mide 44 grados. Entonces, si yo sumo 40 más 40, 80, ¿verdad? Y 6 y 4, 10, son 80 más 10, 90. Quiere decir que estos dos ángulos también son complementarios, porque la suma de los dos, este es el complemento de este. Y si yo los uno a los dos, formo un ángulo recto. Entonces, los ángulos complementarios no siempre están unidos en un solo ángulo.
Dice, dos ángulos son complementarios si suman 90 grados. O sea, puede ser que estén en el mismo ángulo o puede que estén separados, pero el uno es complemento del otro. Bien. Ahora ustedes en sus cuadernos, pues, vamos a hacer otro. Este ángulo tiene 20 grados y este ángulo tiene 70 grados. Entonces, si yo digo 70 más 20 es igual a ¿cuánto? A 90, ¿verdad? Es lo que dicen antes, pero con los ángulos. Entonces, tiene 90 grados. 70 grados más 20 grados es igual a 90 grados. Entonces, es un ángulo complementario, ¿verdad? Porque la suma de sus dos ángulos ha dado un ángulo de 90 grados y hemos formado un ángulo recto. Ahora ustedes van a calcular, a representar en sus cuadernos otros ángulos que les voy a poner aquí. Si formen dos ángulos, digamos que fuera 35 y 45. Sería, ¿verdad? 4 y 3, 7. Vamos a ponerle 45. Dos ángulos de 45, ¿verdad? Un ángulo de 60 y uno de 30. Un ángulo de 72 y 18. ¿Verdad? Esos ángulos ustedes los van a representar 70 en un cuadernito. Bien, ahora vamos a ver qué son ángulos suplementarios. ¿Qué serán ángulos suplementarios? Lo vamos a ver. Al igual que los ángulos complementarios, también hay ángulos suplementarios. Como por ejemplo, dos ángulos son suplementarios si suman 180 grados. Y forman prácticamente un ángulo llano. En cambio, los complementarios son diferentes, eran 90 grados. Pero aquí, si dos ángulos suplementarios suman 180 grados, entonces se llama suplementario. Entonces vamos a hacer un ángulo llano. Un ángulo llano aquí. Bien, y a este de aquí le vamos a poner el vértice. Y del vértice vamos a hacer otro ángulo cualquiera. Bien, entonces ahí hemos hecho un ángulo que tiene, en este lado tiene 60 grados. Y en el siguiente lado tiene 120 grados. Entonces, si nosotros sumamos O, A, B, C, entonces el ángulo AOB es igual a 120. Pero el ángulo BCO, BOC sería, ¿verdad? Porque siempre el vértice va en medio de las dos líneas. BOC es igual a 60. Y sumamos 120 más 60 es 180 grados. Quiere decir que estos dos ángulos son complementarios porque la suma de ellos da 120 grados. Siempre cuando tengamos dos ángulos
que suman 180 grados, entonces son ángulos suplementarios. En este caso, el ángulo A o B tiene 120 grados, el ángulo B o C tiene 60 y 120 más 60 son 180, por lo tanto es un ángulo suplementario. Hacemos otro ejercicio de ángulo suplementario. ¿Qué diferencia hay entre el complementario y el suplementario? Que el uno suma 90 y el complementario suma 90 grados entre los dos ángulos y el suplementario tiene que sumar 180 grados para que sea suplementario. Bien, vamos a hacer otro ángulo suplementario. Vamos a hacer un ángulo de 95 grados y el otro de 85. Y aquí tenemos el ángulo y un poquito nomás allí. Las tres semirrectas, el punto vértice se llama R, este S, esta recta se llama T, I, y la otra semirrecta se llama L. Bien. Entonces, este ángulo mide 95 grados. Ustedes los miden con el transportador. Y este mide 85 grados. Entonces, para verificar, sumamos sus ángulos. Para ver si da o no da, ¿no verdad? Entonces, el ángulo, ¿qué ángulo sería? A ver. SRT es igual a 85. ¿Y el ángulo qué sería? TRL es igual a 95. Entonces, 85 más 5, 10. 8 y 8, 16. 17 más 1, 18. 180 grados. Quiere decir que este ángulo es suplementario, porque si sumamos solamente ahí, 85 más 95 es igual a 180. Entonces, si suman 180, dos ángulos son suplementarios. Bien, les vamos a dejar unos ejercicios para que ustedes los hagan. Practique más que todo, ¿verdad? Practique, porque matemática es práctica. Entonces, vamos a hacer, usted va a hacer un ángulo de 110 y 70. Un ángulo de 105 y 75. Un ángulo de 140 y 40. Esos tres ángulos, usted podríamos ponerle otro, ¿verdad? Un ángulo de 115 y 65. Esos cuatro ángulos usted los representa en una hojita. Entonces, voy a preguntarles. Si yo tengo este ángulo y tiene aquí 70 grados y aquí tiene 20, ¿cómo se llama? ¿Complementario o suplementario? A ver, vamos a ver la diferencia. Este de aquí, digamos aquí tiene 110 grados, ¿verdad? Y aquí tiene 70 grados. ¿Cuánto es 20 más 70? 20 más 70 es igual a 90. ¿Será suplementario este ángulo? No, es complementario. Pero si yo digo 110 más 70 es igual a ¿cuánto? A 180 grados. Entonces este ángulo sí es suplementario, porque la medida de su ángulo me da 180 grados. Esa es la diferencia, que en el ángulo complementario suman 90 porque el uno se complementa con el otro para formar el ángulo recto, mientras que en el ángulo suplementario la suma de los dos ángulos nos van a dar un ángulo llano que es el que mide 180 grados. Realicen estos. Bien, mis queridos estudiantes, chao, chao.